El restaurante La Brisa del Mar brillaba esa noche como un faro de lujo en la costa de Cartagena. Las mesas estaban vestidas con manteles blancos impecables, copas de cristal que reflejaban la luz temblorosa de las velas y un murmullo constante de conversaciones en distintos idiomas mezclado con el suave eco de un bolero interpretado en vivo por un trío al fondo. Afuera, el mar Caribe golpeaba suavemente contra el malecón y la brisa salada se filtraba por los ventanales abiertos. Turistas, extranjeros de sombreros Panamá, se confundían con políticos locales y empresarios de traje caro, todos ellos disfrutando de platos que superaban fácilmente los $100. Mientras tanto, jóvenes meseros con uniformes gastados corrían entre las mesas, sonriendo para ocultar el cansancio de jornadas interminables. El contraste entre la abundancia exhibida y la precariedad de quienes servían era tan evidente como doloroso. En una mesa apartada, casi en penumbra, un hombre de barba corta y descuidada jugaba con el tallo de una copa de vino tinto. Vestía una camisa de algodón azul claro y unos pantalones beige, nada llamativo, pero su porte traicionaba cualquier intento de anonimato. Khalid al-Mansur, heredero de uno de los imperios petroleros más poderosos del Medio Oriente, estaba ahí, disfrazado de turista común. Su mirada, fija en las olas que se divisaban por la ventana, parecía ausente, como si cada carcajada estridente de los comensales lo empujara más hacia dentro de sí mismo. Había cruzado medio mundo buscando silencio y autenticidad, pero ahora, rodeado de un lujo que ya no le significaba nada, solo sentía el peso de un vacío imposible de llenar. Nadie lo reconocía, o al menos eso creía él, hasta que una joven mesera se acercó con una bandeja en manos. La joven que se acercaba tenía el uniforme un poco gastado, la tela amarillenta en los bordes y los zapatos al límite de romperse, pero en su rostro brillaba una serenidad que desentonaba con el esfuerzo evidente de su trabajo. Camila cargaba la bandeja con precisión, esquivando las mesas abarrotadas y sonriendo con educación a cada cliente. Su piel morena resaltaba bajo la luz cálida de las velas y sus ojos grandes observaban con atención todo a su alrededor, como si registrara cada detalle. Cuando llegó frente a él, inclinó ligeramente la cabeza y en voz suave preguntó si deseaba algo más. No fue su pregunta lo que lo descolocó, sino la forma en que lo miraba, no con servilismo ni con interés, sino con una curiosidad franca, como si intuyera que aquel hombre no pertenecía del todo a ese escenario. Khalid levantó la vista, sorprendido por la intensidad de esos ojos. No estaba acostumbrado a ser visto de esa manera. Usualmente, en sus reuniones y banquetes, lo observaban con admiración o con cálculo, nunca con transparencia. Trató de mantener la compostura, agradeciendo con un gesto y un murmullo breve, pero sus manos revelaban un leve temblor. Fue entonces cuando ella reparó en algo que rompió el disfraz, un anillo de oro macizo en su mano derecha, demasiado fino y costoso para alguien que vestía tan sencillo. Camila lo notó al mismo tiempo que reconoció en su postura una elegancia aprendida desde niño, imposible de ocultar. Ladeó la cabeza y, acercándose lo suficiente para que nadie más la escuchara, susurró: «Usted no es quien dice ser, ¿verdad?». La frase cayó sobre Khalid como un golpe silencioso, más fuerte que cualquier confrontación pública. Nadie jamás se atrevía a cuestionarlo de manera directa, ni en su país, ni en las reuniones de negocios, ni siquiera entre los pocos amigos que conservaba. Por un instante pensó en negar, en apartarla con una sonrisa forzada y un comentario banal, pero la firmeza de esos ojos oscuros lo desarmó. Se quedó en silencio, observando la joven figura frente a él, intentando recordar la última vez que alguien lo había visto sin el peso del apellido ni del dinero. El murmullo del restaurante continuaba, ajeno al momento,
mientras la vela en su mesa se consumía lentamente. Camila, consciente de que había cruzado un límite, respiró hondo y mantuvo la mirada. No lo dijo con burla ni con tono de amenaza, sino con una mezcla de compasión y certeza. Era como si reconociera en él a un hombre escondido tras un muro de apariencias. Khalid bajó la vista hacia su copa de vino y soltó un suspiro breve, casi imperceptible. Por primera vez en años, no reaccionó con orgullo ni con ira. Simplemente aceptó el desvelo de su secreto con un gesto cansado. Ese instante marcó una grieta en la coraza que lo había protegido toda la vida, revelando no al heredero, sino al ser humano que ansiaba ser visto. El bolero continuaba sonando en el fondo, una melodía lenta y melancólica que parecía acompañar la tensión de ese instante. Khalid levantó la cabeza y, con una sonrisa leve, casi triste, respondió con sinceridad: «No acostumbro a que me descubran tan rápido». Sus palabras fueron suaves, pero cargadas de un peso que Camila sintió de inmediato. Ella no insistió ni mostró sorpresa. Simplemente inclinó un poco la cabeza y, con un brillo de respeto en los ojos, replicó: «No se preocupe, su secreto está a salvo conmigo». Ese intercambio tan breve se convirtió en una conexión silenciosa. No había lujos ni máscaras en ese momento, solo dos personas frente a frente en medio de un restaurante que seguía celebrando su opulencia. Camila se retiró con la misma dignidad con la que había llegado, dejando en la mesa el plato recién servido. Khalid la siguió con la mirada mientras ella volvía a mezclarse entre las demás mesas, atendiendo a turistas que ni siquiera reparaban en su existencia. Sintió una extraña punzada en el pecho, un reconocimiento nuevo. Aquella muchacha había visto lo que nadie más se atrevía a mirar. Mientras los cubiertos chocaban y las risas llenaban el ambiente, él se quedó inmóvil, con la mente girando alrededor de esa única frase. Por primera vez en mucho tiempo, el heredero del petróleo experimentaba algo distinto al tedio o al cálculo, vulnerabilidad y alivio, todo al mismo tiempo. Khalid tomó un sorbo de vino intentando recuperar la calma, pero ya no era el mismo hombre que había entrado al restaurante minutos antes. La máscara se había resquebrajado y aunque nadie más lo notaba, él sabía que había sido visto en su esencia. Camila, con su uniforme sencillo y su mirada luminosa, le había dado algo que ni los salones dorados de su tierra, ni las cortesías diplomáticas podían ofrecerle: autenticidad. Mientras las olas del Caribe rompían suavemente contra el malecón y el bolero alcanzaba su nota más nostálgica, el heredero más poderoso de Oriente se sintió, por primera vez en años, simplemente humano. Y en ese instante, sin entender por qué, deseó volver a verla, hablarle, escuchar su historia. Algo acababa de comenzar bajo esas velas encendidas. ¿Desde dónde nos estás viendo? Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios tu ciudad. Queremos leerte. Khalid regresó esa noche a su hotel frente al mar, un lugar reservado con nombre falso para evitar sospechas. El lujo de la habitación contrastaba con el torbellino en su interior. Persianas de seda, una cama inmensa y una terraza privada con vista al Caribe no lograban sofocar la sensación de vacío que lo perseguía. Encendió un cigarro y se dejó caer en el sillón de cuero, recordando cada palabra de la joven mesera. «Usted no es quien dice ser», resonaba como un eco imposible de callar. Había pasado años construyendo una coraza de riqueza y poder, pero una chica de apenas 19 años había atravesado esa muralla con una sola mirada. Se preguntó qué lo había llevado realmente a Colombia: turismo, huida o una búsqueda silenciosa de algo que no sabía nombrar. Desde muy joven, Khalid había cargado con responsabilidades que no correspondían a su edad. A los 22 ya firmaba contratos millonarios y negociaba con presidentes. A los 25 controlaba decisiones que afectaban a miles de trabajadores.
Su padre, rígido y severo, le había repetido siempre que el amor era un lujo peligroso y que la lealtad solo se compraba con dinero. Así, había crecido rodeado de aduladores y falsos amigos, incapaz de distinguir sinceridad en un mundo de apariencias. A pesar de los autos de lujo y los palacios repletos de mármol, lo único que lo acompañaba era una soledad profunda, una que ni los viajes ni las fiestas podían llenar. Recordar la honestidad en los ojos de Camila lo inquietaba, porque esa pureza era exactamente lo que había buscado sin saberlo. La imagen de Camila no dejaba de aparecer en su mente. Su uniforme gastado, los zapatos al borde de romperse, pero también esa fuerza tranquila que irradiaba al hablarle sin miedo. Khalid recordó cómo ella se movía entre las mesas con una sonrisa genuina, distinta a las sonrisas calculadas de los diplomáticos y empresarios que conocía. Se preguntó qué historia había detrás de esa mirada tan firme. No era simple curiosidad, era una necesidad real de entender cómo alguien podía sostener tanta dignidad en medio de tantas carencias. Al apagar el cigarro, se sorprendió a sí mismo con un pensamiento extraño. Quería regresar al restaurante, no por el lujo, no por la comida, sino para verla de nuevo, para descubrir quién era esa joven que había atravesado su armadura invisible. Camila, esa misma noche, caminaba de regreso a su pequeño apartamento en el barrio Getsemaní, donde las calles empedradas contrastaban con la modernidad del centro histórico. Llevaba el uniforme en una bolsa y los zapatos en la mano, descansando los pies doloridos. Al llegar, la esperaba su hermana de 7 años, Mariana, que corría a abrazarla con entusiasmo infantil. Camila le sonrió con ternura, ocultando el cansancio y el peso de las horas trabajadas. Mientras preparaba una sopa sencilla con lo poco que quedaba en la despensa, pensaba en el extraño cliente de barba descuidada y ojos profundos. Había algo diferente en él, algo que no encajaba en el perfil de los turistas comunes. Sin embargo, lo que más le impresionaba no era su apariencia, sino la vulnerabilidad que percibió en un solo instante. En los días siguientes, Khalid regresó al restaurante bajo la misma fachada de turista solitario. Se sentaba siempre en una mesa discreta, pidiendo lo mínimo, como si lo importante no fuera la comida sino el ambiente. Esperaba pacientemente a que Camila atendiera su mesa, y cuando ella se acercaba, la conversación fluía con naturalidad. Al principio fueron frases cortas, un comentario sobre el clima caribeño, una pregunta sobre la ciudad, una observación sobre la música, pero pronto esas charlas empezaron a alargarse, llenándose de pequeñas confidencias. Khalid se sorprendía a sí mismo escuchando con interés genuino, algo que hacía años no experimentaba, porque su mundo estaba acostumbrado a monólogos de poder, no a diálogos humanos. Camila también lo notaba distinto, aunque sus compañeros de trabajo murmuraban entre ellos, diciendo que ese cliente misterioso parecía ocultar algo. Ella prefería escuchar lo que transmitía su silencio. A veces, al dejar un plato en su mesa, veía cómo él la observaba con una mezcla de respeto y gratitud, como si su mera presencia le diera alivio. Una noche, en un descanso breve, ella compartió que estudiaba enfermería en las noches a pesar de la fatiga de trabajar jornadas largas. Quiero que mi hermana tenga un futuro mejor y que mis padres, desde donde estén, se sientan orgullosos, dijo con una voz que contenía tanto dolor como esperanza. Khalid se quedó mudo, tocado por esa fortaleza inesperada en una chica de apenas 19 años. Aquella confesión se le quedó grabada a Khalid durante días. En sus noches solitarias en el hotel, pensaba en Camila preparando apuntes después de una jornada extenuante, cuidando a su hermana pequeña sin quejarse, viviendo con una disciplina que él jamás había conocido. Recordaba su propio pasado, lleno de tutores, privados,
colegios exclusivos y sirvientes que se encargaban de todo. Había tenido todas las facilidades materiales, pero nunca había sentido ese tipo de propósito. El contraste lo golpeaba con fuerza. Mientras él huía del exceso de su vida dorada, ella sobrevivía con dignidad en medio de la escasez. Esa diferencia lo hacía admirarla aún más. Una noche, al verla salir del restaurante después de su turno, Khalid la siguió con cautela, no para invadir su intimidad, sino para asegurarse de que llegara bien. Camila caminaba descalza, sosteniendo sus zapatos en la mano, por las calles adoquinadas de Getsemaní. Pasó frente a murales coloridos y bares llenos de música, hasta llegar a una casa pequeña de paredes descascaradas. Allí la esperaba Mariana, quien corrió a recibirla entre risas. Khalid se quedó a lo lejos, observando aquella escena que le pareció más valiosa que cualquier banquete real. Una joven agotada, pero con la fuerza suficiente para mantener un hogar vivo con cariño. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una punzada de envidia hacia la simplicidad de esa vida. Con el paso de las semanas, las visitas de Khalid al restaurante se volvieron frecuentes, y aunque intentaba mantener un bajo perfil, algunos comenzaron a sospechar. Los colegas de Camila cuchicheaban a sus espaldas, acusándola de perder tiempo conversando con un cliente, en lugar de concentrarse en el trabajo. Ella, sin embargo, no podía evitar acercarse a esa mesa, porque cada charla con él le dejaba una extraña sensación de alivio, como si por unos minutos el cansancio desapareciera. Una noche, uno de los supervisores la reprendió duramente frente a otros meseros, insinuando que no estaba bien confraternizar demasiado con los turistas. Camila bajó la cabeza en silencio, tragándose la injusticia, mientras Khalid observaba la escena con el corazón encogido, sintiéndose impotente por no poder intervenir sin arriesgar su secreto. Esa misma noche, cuando ella volvió a atender su mesa, él la miró con seriedad y preguntó: ¿Siempre te hablan así? Camila se encogió de hombros y con una sonrisa apagada respondió: Uno aprende a soportar. Lo importante es no perder la fe. Su respuesta lo dejó inmóvil, como si esas palabras fueran más sabias que cualquier consejo de los ancianos que lo rodeaban en su tierra. Él quiso decirle que merecía más, que no era justo que soportara humillaciones por un salario que apenas cubría el alquiler, pero se contuvo. En lugar de eso, le agradeció su servicio con una sinceridad que la hizo sonrojar. Entre ambos comenzaba a crecer una complicidad silenciosa, una alianza que ninguno de los dos sabía cómo explicar. Una tarde de domingo, Khalid decidió romper la rutina y se aventuró a recorrer las calles de Cartagena fuera del área turística. Vestía igual de sencillo, con una gorra para cubrirse un poco el rostro. Caminó entre los puestos de fruta, los vendedores de artesanías y los niños que jugaban descalzos en la plaza. Allí comprendió mejor el mundo de Camila, un entorno donde cada moneda contaba, donde la gente sonreía a pesar de las dificultades. Ese día, por casualidad, la encontró saliendo de la iglesia del barrio con Mariana. Ella lo reconoció de inmediato, y aunque al principio se mostró sorprendida, aceptó conversar con él mientras caminaban juntos por las calles estrechas. Por primera vez, Khalid compartió algo de sí mismo, no su apellido ni su fortuna, sino un recuerdo de juventud, lo solo que se sentía en medio de banquetes interminables. Camila lo escuchó con atención sin interrumpirlo hasta que le dijo: La soledad pesa más cuando uno tiene todo y siente que no tiene nada, ¿cierto? Khalid se detuvo en seco, mirándola con asombro, como si ella hubiera leído lo más íntimo de su corazón. Mariana, inocente, caminaba delante de ellos jugando con una muñeca de plástico rota, ajena al peso de la conversación. En ese momento,
Khalid comprendió que esa joven de 19 años, sin riquezas ni privilegios, había entendido lo que él nunca pudo explicar a nadie. Sintió un respeto profundo y también un deseo nuevo: seguir estando cerca de ella, aunque eso significara desafiar a quienes lo vigilaban desde las sombras, siempre pendientes de su seguridad y reputación. Los guardaespaldas y asesores de Khalid empezaban a inquietarse. Aunque él viajaba bajo un nombre falso, no podían comprender por qué insistía en pasar tanto tiempo en un restaurante sencillo y en barrios que consideraban inseguros. 1 de 1956. Ellos, Ahmed, lo confrontó discretamente en el hotel. «Señor, esto es peligroso. Si lo descubren, los medios harán un escándalo y esa chica quedará envuelta en algo que no merece». Khalid escuchó en silencio, pero no respondió. En su interior sabía que Ahmed tenía razón, aunque la idea de alejarse de Camila le resultaba insoportable. Por primera vez, su vida ya no se regía solo por protocolos y precauciones, sino por un impulso que lo hacía sentir vivo. Mientras tanto, Camila comenzaba a cargar con las críticas de su entorno. Sus compañeras del restaurante murmuraban que ella buscaba algo más con el cliente misterioso, que seguramente quería un extranjero que la sacara de la pobreza. Ella respondía con dignidad, aunque por dentro esas palabras la herían. No necesitaba que nadie la rescatara. Lo único que quería era terminar su carrera y darle un futuro digno a su hermana. Sin embargo, no podía negar que aquel hombre distinto a todos los demás la hacía sentirse vista de una manera especial. Había en él una soledad que reconocía y tal vez por eso, sin proponérselo, empezaba a abrirle las puertas de su confianza. Una noche particularmente lluviosa, Khalid llegó al restaurante empapado, sin importarle que la tormenta tropical azotara la ciudad. Camila lo vio entrar con la ropa pegada al cuerpo y no pudo evitar sonreír al pensar que aquel cliente, tan extraño y reservado, estaba dispuesto a desafiar incluso al clima por estar allí. Cuando se acercó a su mesa, él, con un gesto más relajado que de costumbre, le dijo: «Creo que empiezo a entender por qué la gente aquí vive con tanta pasión. La lluvia no los detiene». Camila, secando la mesa con un paño, respondió: «La vida no espera a que salga el sol. Hay que seguir, aunque duela o aunque empape». Ese intercambio, simple pero cargado de verdad, quedó grabado en su memoria. Más tarde, cuando el restaurante estaba casi vacío, Khalid se atrevió a preguntar más sobre su historia. Camila, con un suspiro profundo, le contó del accidente que se llevó a sus padres hacía 2 años, dejándola a cargo de Mariana. Habló de cómo había tenido que abandonar momentáneamente sus estudios para trabajar y pagar las cuentas, y de cómo, con esfuerzo y becas parciales, había logrado volver a la universidad por las noches. Khalid escuchó sin interrumpir, conmovido hasta el punto de sentir un nudo en la garganta. Esa sinceridad lo atravesaba, porque jamás nadie le había confiado algo sin esperar nada a cambio. En ella veía una fuerza que lo hacía cuestionarse toda su vida rodeada de privilegios. En los días siguientes, Khalid comenzó a involucrarse más en la vida cotidiana de Camila, aunque siempre con cuidado de no revelar quién era. La acompañaba algunas veces al salir del trabajo, caminando con ella y Mariana por las calles iluminadas por faroles coloniales. Compraba helados para la niña y escuchaba sus risas que llenaban de vida un corazón que llevaba años en silencio. Camila, aunque sorprendida, aceptaba esos gestos con naturalidad, sin malicia ni segundas intenciones. No lo veía como un salvador ni como alguien especial, sino como un amigo que compartía un tramo de su carga. Esa sencillez era lo que más desconcertaba a Khalid, porque toda su vida había sido reducido a un título y una fortuna, jamás a una simple compañía. Pero la presión externa aumentaba. Una noche, mientras Khalid se despedía de Camila frente a su casa,
Notó a lo lejos a dos hombres observando desde un automóvil. Reconoció a uno de ellos. Eran miembros de su equipo de seguridad que lo seguían en secreto. Esa visión lo llenó de rabia y de miedo. Sabía que si descubrían demasiado, pondrían a Camila en el centro de una tormenta mediática y política que podría destruir su tranquilidad. Esa noche apenas pudo dormir, dividido entre el deseo de protegerla y el terror de que su mundo de lujos y máscaras la alcanzara. Por primera vez entendió que lo que estaba en juego no era solo su secreto, sino también la inocencia de la única persona que lo había mirado sin interés alguno. La tensión se volvió insostenible cuando, durante una comida en el restaurante, un grupo de clientes influyentes de la élite local comenzó a observar con suspicacia a Khalid. Comentaban entre ellos en voz baja, reconociendo en sus gestos y en su manera refinada de comer algo que no coincidía con el supuesto turista modesto. Camila lo notó inquieto, apretando el borde de la mesa, y comprendió que algo más profundo se escondía detrás de aquel disfraz. Aunque no entendía del todo su historia, lo miró a los ojos y con un gesto apenas perceptible le transmitió calma. Esa complicidad silenciosa era lo único que lo mantenía en pie frente a la creciente amenaza de ser descubierto. Khalid sabía que no podía mantener esa doble vida por mucho tiempo. La insistencia de sus guardaespaldas, las críticas que Camila soportaba en el trabajo y las miradas cada vez más inquisitivas en el restaurante eran una bomba de tiempo. Sin embargo, cuando pensaba en alejarse, el recuerdo de Mariana corriendo a abrazar a su hermana o la voz firme de Camila hablando de fe y resistencia le devolvían la fuerza. Su mundo de riqueza se sostenía sobre el miedo y la conveniencia, pero con ellas había descubierto un refugio auténtico. Aunque el riesgo crecía, en su interior se formaba una decisión. No podía dejar escapar esa conexión que había buscado toda su vida sin saberlo. La noche del clímax llegó en un evento inesperado. Un grupo de empresarios locales, conocidos por su arrogancia, ocupó una de las mesas centrales del restaurante. Entre copas de vino caro y carcajadas ruidosas, comenzaron a fijarse en Khalid, que estaba nuevamente en su rincón habitual. Al principio fue un comentario aislado. «Ese hombre no es cualquier turista», dijo uno con tono burlón. Luego, las miradas se hicieron más incisivas, y en cuestión de minutos ya lo habían rodeado con insinuaciones cargadas de sospecha. Camila, que servía cerca, sintió la tensión y trató de apartarse, pero no pudo evitar escuchar cuando uno de ellos, con ironía venenosa, comentó: «Seguro esa mesera sabe bien quién es, ¿no? Alguien como ella nunca pierde la oportunidad de acercarse a un bolsillo lleno». La humillación fue inmediata. Camila se quedó paralizada, con las mejillas encendidas, intentando contener las lágrimas. Los clientes más cercanos rieron, como si la acusación fuera una broma inocente, pero para ella fue una daga en el corazón. Khalid, en ese instante, sintió que todo su disfraz se rompía en 1000 pedazos. Ya no importaba el riesgo, la seguridad ni la reputación. Lo único que veía era a Camila temblando, siendo juzgada por algo que jamás había buscado. Se levantó lentamente de su silla, el murmullo del lugar se detuvo, y con voz firme, clara y cargada de una emoción que no podía contener más, dijo: «Ella es la única persona que me ha visto como un ser humano, no como una fortuna». El silencio en el restaurante fue absoluto. Las copas quedaron suspendidas en el aire, los músicos detuvieron el bolero y todos los ojos se clavaron en Khalid. Uno de los empresarios, incrédulo, soltó una carcajada nerviosa. «¿Y quién se supone que eres tú para hablar así?». Fue entonces cuando Khalid, con un gesto solemne, retiró la gorra que lo cubría parcialmente y levantó la mano derecha mostrando el anillo de oro que hasta ahora había tratado de ocultar. Su rostro endurecido pero sereno
revelaba la verdad. «Soy Khalid al-Mansur». Los murmullos se convirtieron en exclamaciones. Algunos turistas se levantaron para tomar fotos y los propios meseros quedaron petrificados. Camila, sin entender del todo, lo miraba con asombro y miedo al mismo tiempo. Khalid dio un paso hacia adelante, ignorando los flashes de algunos teléfonos que ya empezaban a grabar, y continuó. «Sí, tengo más dinero del que podría gastar en toda mi vida, pero nada de eso ha llenado este vacío. Aquí, en este lugar, encontré algo que jamás pude comprar: sinceridad. Y esa sinceridad vino de ella». Señaló con respeto a Camila, que no sabía si llorar o esconderse. Los empresarios, desconcertados, bajaron la voz, incapaces de sostener la mirada después de haberla humillado. En ese instante, el sheik no hablaba como magnate del petróleo, sino como un hombre que había decidido romper su propio muro de orgullo y miedo. Camila sentía las piernas temblar. Nunca había imaginado que aquel hombre sencillo, con quien compartía confidencias en su mesa, escondía semejante identidad. No sabía si debía enojarse por la mentira, huir por miedo al escándalo o quedarse allí, paralizada, frente a esa revelación. Khalid, notando su confusión, se acercó despacio, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper la frágil confianza entre ellos. «No quise engañarte», dijo en voz baja, pero audible para todos. «Solo quería ser visto como un hombre, no como un apellido ni como un banco de oro. Y tú fuiste la única que lo logró». Su sinceridad atravesó a Camila más que cualquier riqueza, porque era la primera vez que alguien poderoso hablaba de sí mismo con tanta vulnerabilidad. El supervisor del restaurante, nervioso por el revuelo, intentó apartar a Camila, susurrándole que se retirara a la cocina. Pero Khalid lo detuvo con un gesto firme. «No, ella no se esconde, no tiene nada de qué avergonzarse». Las palabras resonaron en el salón como un desafío abierto a la hipocresía de quienes la habían señalado. Algunos comensales aplaudieron tímidamente, y otros, por respeto o por vergüenza, guardaron silencio. Camila respiró hondo, y en medio de esa presión insoportable, logró articular: «No busqué nada de usted, solo lo traté como a cualquier persona». Esa frase, tan sencilla, fue la confirmación que él necesitaba. Todo lo que había sentido no era ilusión. El ambiente en el restaurante cambió de forma palpable. Lo que minutos antes había sido burla y sospecha, se convirtió en expectación y respeto. Khalid, con el corazón acelerado, tomó aire y se dirigió directamente a Camila frente a todos. «Lo que más temo en este mundo no es perder dinero ni poder, es no ser amado de verdad. Y tú me mostraste, sin pedir nada, que eso todavía es posible». Sus palabras quebraron su propia voz, revelando al hombre cansado detrás del título de sheik. Camila lo miraba, incrédula, con lágrimas acumulándose en los ojos, sin saber cómo responder a esa confesión pública que rompía todos los límites de su realidad. Uno de los empresarios intentó recuperar el control de la escena con una sonrisa sarcástica. «Muy conmovedor, pero ¿de verdad vas a arriesgar tu reputación por una mesera cualquiera?». La reacción fue inmediata. Khalid dio un golpe suave pero firme sobre la mesa, haciendo vibrar las copas, y replicó: «Ella no es cualquiera, es más digna que todos nosotros juntos, porque conoce el valor de luchar cada día sin máscaras ni privilegios». El eco de su voz llenó el salón, y en ese momento quedó claro que no era una actuación. Por primera vez en mucho tiempo, hablaba con el alma desnuda, sin miedo a perderlo todo. Camila, conmovida hasta lo más profundo, sintió que el mundo se detenía. No sabía si lo que escuchaba era un sueño o una locura, pero cada palabra de Khalid la atravesaba con una fuerza indescriptible. Dio un paso hacia él y con la voz temblorosa respondió:
Yo no necesito que nadie me salve, pero si usted quiere quedarse, si de verdad es sincero, yo no voy a huir. Esa frase, dicha desde la vulnerabilidad y la valentía, hizo que las lágrimas finalmente escaparan de sus ojos. Khalid la miró como si en ese instante todo el lujo de su vida hubiera perdido sentido, y lo único real fuera esa joven de uniforme desgastado que tenía delante. El restaurante estalló en murmullos, pero ya nada importaba. Los clientes más jóvenes aplaudían discretamente, mientras los más conservadores se removían incómodos en sus sillas. Camila y Khalid permanecieron frente a frente, envueltos en un silencio cargado de emoción. Él extendió la mano hacia ella, no como un príncipe ofreciendo privilegios, sino como un hombre suplicando ser aceptado tal cual era. Camila dudó un segundo, miró a su alrededor y finalmente la tomó. Ese gesto, simple y poderoso, se convirtió en la declaración más honesta de la noche. Allí, frente a todos, no había sheik ni mesera, solo dos almas que se reconocían. Los aplausos comenzaron a crecer, tímidos al inicio, pero pronto llenaron todo el salón. Camila, aún con la mano de Khalid, entre las suyas, sentía que algo en su vida acababa de cambiar para siempre. Él, con la mirada fija en ella, pronunció la última frase que selló ese momento. No me importa lo que piensen, lo único que sé es que contigo aprendí lo que significa ser visto de verdad. Era una confesión pública, un acto de valentía que nadie esperaba de un hombre acostumbrado al poder y a la distancia. Camila, con lágrimas corriendo por sus mejillas, asintió en silencio, sabiendo que aquella revelación era también el inicio de un destino que nunca habría imaginado. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Después de aquella noche, nada volvió a ser igual. El escándalo en el restaurante se convirtió en noticia local al día siguiente, pero para Khalid no fue un motivo de vergüenza, sino una liberación. Había dejado de esconderse, había dicho la verdad, y lo más importante, había defendido a la única persona que lo había visto como hombre y no como magnate. Camila, aunque temerosa al principio, comprendió que aquel gesto no era una simple declaración pasajera, sino una decisión de vida. Desde ese instante, Khalid empezó a planear cómo transformar su presencia en Cartagena en algo que trascendiera más allá de su propia historia. El primer paso fue acercarse a Camila de manera honesta. Le explicó quién era realmente, su origen, sus responsabilidades y los riesgos de estar cerca de él. Pero también le habló de su vacío y de cómo ella había encendido una chispa que lo hacía sentir vivo. Camila escuchó en silencio y aunque le costaba creer que aquel hombre de rostro sencillo fuese un sheik multimillonario, lo aceptó tal como lo había hecho desde el principio, viéndolo como persona. Esa aceptación fue el motor que lo impulsó a dar un paso mayor, uno que uniera su poder con el deseo genuino de cambiar vidas. Khalid decidió invertir en algo que tuviera un impacto real en la vida de Camila y en la de muchos como ella. Usando discretamente sus recursos, compró un edificio abandonado en el barrio Getsemaní y lo transformó en un centro comunitario para jóvenes huérfanos y estudiantes sin recursos. Le puso el nombre de Fundación Esperanza, inspirado en las palabras de Camila sobre no perder la fe. El lugar contaba con aulas de estudio, una pequeña biblioteca y un comedor que servía almuerzos gratuitos. Para él, no era una obra de caridad superficial, sino el reflejo de lo que había aprendido de ella, que la dignidad no se regala, se construye. Camila, al ver el proyecto nacer, sintió que su historia se multiplicaba en la de otros jóvenes. Sin embargo, Khalid insistió en algo. La fundación no debía ser un regalo para ella, sino un camino compartido. Le pidió que participara en las decisiones, que aportara su experiencia y sus ideas. Al principio, Camila dudó, temiendo no estar a la altura,
pero él le recordó que había aprendido más de la vida que cualquier empresario en un escritorio. Con el tiempo se convirtió en el alma del proyecto, equilibrando su trabajo en el restaurante y sus estudios de enfermería con el compromiso de levantar aquella causa. La relación entre ellos se fortaleció lejos de las miradas curiosas. Khalid aprendió a caminar por Cartagena sin la necesidad de escoltas visibles, disfrutando de las calles coloridas, de los niños que jugaban descalzos y de las conversaciones simples con la gente del barrio. Camila lo acompañaba en muchas de esas visitas, enseñándole que la riqueza verdadera no estaba en los palacios ni en los contratos millonarios, sino en la risa de Mariana, en un plato de sopa compartido o en la música que salía de una guitarra en la esquina. Cada día, Khalid se convencía más de que había encontrado no solo un refugio, sino un propósito. Camila, por su parte, comenzó a ver en Khalid a un hombre dispuesto a despojarse de sus lujos para abrazar lo esencial. Aunque todavía enfrentaba comentarios maliciosos de compañeros y conocidos, ya no le afectaban como antes. Sabía que lo que estaba construyendo con él trascendía cualquier rumor. Poco a poco, su vida cambió. Pudo reducir sus horas en el restaurante gracias a una beca completa que Khalid gestionó para ella, sin que pareciera un favor, sino un reconocimiento a su esfuerzo. Con más tiempo, pudo concentrarse en sus estudios de enfermería, avanzando con paso firme hacia el futuro que había soñado para ella y para Mariana. Con el tiempo, la historia de Camila y Khalid dejó de ser un secreto en Cartagena. No como un escándalo, sino como un ejemplo de cómo dos mundos aparentemente opuestos podían encontrarse en la verdad y la empatía. La Fundación Esperanza empezó a recibir apoyo de voluntarios locales y extranjeros, y muchos jóvenes vieron en Camila una inspiración, la chica que a pesar de las pérdidas y la pobreza se mantuvo firme y logró abrir puertas para otros. Khalid, en lugar de huir de esa atención, la abrazó con orgullo. Cada vez que le preguntaban por qué había elegido esa ciudad, respondía con sencillez: porque aquí descubrí lo que significa ser humano. El día en que Camila recibió su diploma intermedio en enfermería, Khalid estuvo sentado en primera fila, acompañado de Mariana, que aplaudía emocionada. Camila subió al escenario con lágrimas en los ojos, sabiendo que aquel logro no era solo suyo, sino de todos los que la habían apoyado. Al mirarlo desde la tarima, encontró en sus ojos el mismo brillo de la primera noche en el restaurante, la mezcla de vulnerabilidad y gratitud. En ese instante comprendió que la vida le había dado una segunda oportunidad, no solo a ella, sino también a él, que había aprendido a vivir más allá de las máscaras del poder. 5 años después, Camila trabajaba como enfermera en un hospital infantil, mientras Mariana crecía feliz, estudiando en un colegio gracias al apoyo de la fundación. Khalid seguía viajando constantemente por sus negocios, pero siempre regresaba a Cartagena, no como el magnate del petróleo, sino como el hombre que había encontrado en esa ciudad un hogar emocional. El centro comunitario se había expandido, ayudando a decenas de niños, y la sonrisa de Camila seguía siendo el faro que lo mantenía en pie. Allí, entre las calles coloniales y el murmullo del mar Caribe, ambos comprendieron que la verdadera riqueza no estaba en las posesiones, sino en la capacidad de transformar vidas con amor y dignidad. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten: el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.